Transformación de la composición neoplasticista por medio de análisis y aplicación de las operaciones formales, espaciales y principios ordenadores en la relación superficie-objeto. Axonometría. El diseño del axonométrico, como lo plantea Peter Eastman, consiste en representar diferentes ideas para llegar a una idea final. Por ende, se realizaron varios diseños axonométricos, uno complementando al otro para generar la composición total. Por ello, se diseñó la composición teniendo en cuenta los conceptos de rotación, jerarquía por forma y posición, siendo la rotación un plano desplazado sobre un eje con la intención de que la composición dejara de ser totalmente ortogonal y generara cambios de unidad respecto a sí misma. Jerarquía por forma siendo la fortaleza visual de la composición teniendo en cuenta su posición y tamaño. Con esta finalidad se usa un plano curvo con el proyecto Grothaus de Richard Meyer, en el que el plano curvo es el eje de la estructura y por su altura da mayor expresión y atracción. Y posición, siendo la superficie donde la composición se ubicó, tomándose como una adición de espacio-forma. De este diseño axonométrico se complementó y estudió la composición por medio de planta, corte, alzado, generando un diseño en planta en el cual se estudia el principio del equilibrio, el cual estudia el balance y compensación como en la obra casa 4x4 de Tadabando, evitando tener una composición cúbica y simétrica como la de esta misma. Por otro lado, la planta permitió componer la fachada mediante proyecciones, en la cual se estudió la parte visual exterior de la composición, la cual cumple con un equilibrio entre el lleno y el vacío, dando asimismo volúmenes jerárquicos horizontal y verticalmente. De estas fachadas se generaron cortes donde permitió estudiar la parte interna de la composición en cuanto a escala, proporción y alturas de las líneas y planos estructurales del proyecto. Con ello se representó la repetición de líneas usando el punto. Y por medio de estos cortes se generaron dos plantas arquitectónicas las cuales permitieron estudiar el anclaje de la composición a la superficie y asimismo sus diferentes alturas. También, la contigüidad se presenta por medio de la repetición ordenada, generando un vacío con efecto de unidad. Aparte, durante la composición se estudió la organización de las formas básicas, teniendo en cuenta el fondo o marco espacial donde se ubica la composición, en el que por medio de diferentes masas se genera una superficie tectónica proyectada por cada plano, donde cada proyección generaba un nivel y con eso un escalonamiento, el cual se estudió partiendo desde la línea de horizonte que cambió según la composición, ya que necesitaba volumen para anclarse perfectamente. Por otra parte, la composición tiene dos tipos de sistemas ordenadores, como lo son el sistema rígido, el cual fue una malla modular, la cual se convirtió en un sistema flexible ya que obtuvo transformaciones sobre sí misma, generando y uniéndose por medio de tipologías de plano, como lo son el plano en C, en L o el prisma, los cuales hacían visualmente una mayor unidad. Sin embargo, algunos planos individuales generaron una pauta, la cual genera un equilibrio en la horizontalidad y verticalidad de la composición. Teniendo en cuenta que asimismo al agregar un plano curvo y una rotación, se generó un contraste con la finalidad de crear un equilibrio visual. Asimismo, usando el plano curvo como referencia, se realizó una sustracción, ya que en un inicio era un cilindro sólido, el cual presentó una transformación en la cual se extrajo y perforó una parte del mismo, convirtiéndose en un plano curvo. Siendo un eje de la composición, generó unidad por medio de diferentes yuxtaposiciones, creadas por líneas o planos penetrados en este, llevándonos a la penetración que es la representante de la unidad en la composición, ya que cada plano o línea penetrada genera una tensión con los elementos de unión. En conclusión, se afirma que la composición es un estudio de diferentes formas básicas, las cuales siguen unos parámetros de orden que hacen de ella una unidad en relación forma-espacio, teniendo en cuenta todos sus estudios respecto a planta, corte, alzado y axonometría, que generaron diferentes proporciones para evitar tener una materialización cúbica y simétrica.